Buenos días, estamos haciendo este estudio bajo la forma de video acerca de un tema apasionante dentro de lo que es la doctrina cristiana, como lo es el de los frutos del Espíritu Santo, conforme a un pasaje muy conocido escrito por Pablo que podemos encontrar en Gálatas 5, 22 al 23. El apóstol Pablo dice que los frutos del Espíritu son 9 y los enumera: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos frutos aparecen por el solo hecho de ser salvos y de haber recibido junto con la salvación el Espíritu Santo a causa de haber oído el Evangelio presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4 con fe, conforme lo describe Pablo en Gálatas 3:2. Sin embargo, como veremos, estos frutos no aparecen como por arte de magia, sino que van apareciendo gradualmente conforme el Señor nos va haciendo pasar por distintas situaciones, precisamente para que aparezcan cada uno de estos 9 frutos del Espíritu Santo. Este video va a aparecer en mi blog, que es un blog cristiano cuya dirección va a aparecer ahora al pie del video en el Zócalo, y la dirección es escudriñandolabiblia.blogspot.com. Los frutos del Espíritu son 9. Esto lo podemos encontrar en Gálatas 5, 22 al 23, donde podemos leer: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aunque algunos aparecen antes que otros, finalmente deberían aparecer y resultar visibles todos los frutos, es decir, los 9, en la vida de un cristiano. Desde nuestra conversión estos frutos van apareciendo y madurando de a poco, como ocurre con el fruto de cualquier árbol. Aparecen por el solo hecho de tener el Espíritu Santo morando, sellado y ejecutando su obra en nosotros. Como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, conforme Génesis 1:26, y Dios es amor, conforme lo establece 1 Juan 4:8, el amor debería ser el atributo de Dios que primero se había reflejado en nosotros, y tal vez por eso Pablo lo menciona en primer lugar en su lista de los 9 frutos del Espíritu que vimos en Gálatas 5:22 al 23. Para Pablo, todos los dones espirituales juntos sin amor no son nada, y esto lo dice en 1 Corintios 13, 1 al 3. Cuando venga lo perfecto, dice Pablo, es decir, cuando estemos en la nueva Jerusalén celestial, los dones como la profecía, las lenguas y aún la ciencia acabarán, pero el amor nunca dejará de ser, dice Pablo en 1 Corintios 13, 8 al 10. Y finalmente, el amor está por encima de todo, y Pablo lo dice en 1 Corintios 13, 13. Características del amor según Pablo, que podemos encontrar en 1 Corintios 13, 4 al 7. Pablo dice: el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El primer y segundo mandamiento, de los cuales depende toda la ley y los profetas, conforme lo establece nuestro Señor en Mateo 22:40, tienen que ver con el amor. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, según Mateo 22:37 al 38. Y en segundo lugar, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, según Mateo 22:39. Aún más, para Juan, Dios es amor. En 1 Juan 4, 7 al 9, el apóstol Juan escribe: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Gozo es aquella profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde en los corazones de quienes deciden seguir a Dios, aún en el medio de la aflicción, de la tristeza y de las pruebas, según Santiago 1:2. Se trata entonces de una alegría espiritual infundida por el Espíritu Santo y por ende sobrenatural. El apóstol Pablo nos alentó a estar siempre gozosos en 1 Tesalonicenses 5:16, pero en el mundo abunda la aflicción y la tristeza. En Juan 16:33 podemos leer: en el mundo tendréis aflicción.
Cuando no somos capaces de autoexaminarnos, en los términos de 2 Corintios 13:5, y por ende de juzgar y confesar en los términos de 1 Juan 1:9 nuestros pecados, el Señor tiene que juzgarnos y disciplinarnos conforme lo establece Hebreos 12:5 al 8, para que no seamos condenados con el mundo, conforme lo establece Pablo en 1 Corintios 11:31 al 32, lo cual trae tristeza a nuestra vida. En Hebreos 12:11 podemos leer: es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El fruto del gozo no implica ausencia de aflicción y de tristeza, sino que aparece precisamente a causa de ellas, y es una promesa de que tras aquellas vendrá un gozo que nadie podrá quitarnos. El siguiente pasaje habla de la tristeza como un estado presente y del gozo como un estado futuro. En Juan 16:20 al 22 podemos leer: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. La paz que da Dios es sobrenatural. En Juan 14:27 podemos leer: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pablo nos explica cómo surge el fruto de la paz en Filipenses 4:6 al 7. Allí podemos leer: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Según Pablo, en primer lugar, no tenemos que estar ansiosos por nada. La ansiedad retarda el surgimiento del fruto de la paz. En segundo lugar, tenemos que comunicar nuestras peticiones a Dios por medio de la oración. Por más que Dios todo lo vea, todo lo escuche y todo lo sepa, es importante hablar con el Señor, es importante declarar. Y en tercer lugar, tenemos que dar gracias anticipadas por la respuesta divina, aunque la misma todavía no haya llegado. Y recién cuando hagamos esto, Pablo dice que la paz de Dios hará dos cosas en nosotros. La primera es que guardará nuestro corazón, y la segunda es que guardará nuestros pensamientos. La paz sirve para guardar nuestro corazón y nuestra mente. Nuestra mente, porque las batallas suceden aquí. Nuestro corazón, porque de lo que hay en el corazón habla la boca, conforme lo podemos ver en Mateo 12:34 al 35 y Lucas 6:45. En Mateo 12:34 al 35 podemos leer: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y en Lucas 6:45 podemos leer: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si en nuestro corazón hay amargura, nuestra boca hablará amargura. Si en nuestro corazón hay resentimiento, nuestra boca hablará de resentimiento. La boca habla lo que hay en el corazón, y tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, porque en nuestra boca hay poder. ¿Por qué? Porque en primer lugar Dios creó todo, a excepción del hombre, hablando. Y en segundo lugar, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, conforme lo podemos ver en Génesis 1,
26. Por eso en nuestro hablar hay poder para bendecir o maldecir a nosotros mismos y a los demás. Estamos cableados, estamos programados por Dios para que por nuestra boca salga lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso para conocer el corazón de alguien no es necesario ser profeta, ni hijo de profeta, ni es necesaria la revelación de Dios. Si quieres conocer lo que hay en el corazón de alguien, solo tienes que escucharlo hablar. Escúchalo hablar y te vas a dar cuenta de qué es lo que gobierna su corazón. La paciencia puede ser definida como la actitud que lleva a alguien a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Ese alguien puede ser Dios mismo o nosotros. En Romanos 3:25 podemos leer: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y en Romanos 15:5 podemos leer: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Como la paciencia es un atributo divino, conforme lo vimos en Romanos 3:25 y 15:5, y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, conforme lo establece Génesis 1:26, la paciencia también debiera ser un atributo nuestro. En Romanos 5:13 al 4 podemos leer: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En Efesios 4:2 podemos leer: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En Colosenses 3:12 podemos leer: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En 2 Tesalonicenses 3:5 podemos leer: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. En Apocalipsis 2:2 al 3 podemos leer: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. En Apocalipsis 2:19 podemos leer: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. En Apocalipsis 3:10 podemos leer: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En Apocalipsis 13:10 podemos leer: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. En Apocalipsis 14:12 podemos leer: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pablo habla de su paciencia como ministro, es decir, como apóstol de Dios. En 2 Corintios 6:4 podemos leer: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias.
En 1 y 2 Timoteo y en Tito, que son las denominadas epístolas pastorales de Pablo, Pablo aconseja a los ministros de Dios que él mismo levantó tener paciencia. En 1 Timoteo 6:11 podemos leer: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. En 2 Timoteo 3:10 podemos leer: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. En 2 Timoteo 4:2 podemos leer: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En Tito 2:2 podemos leer: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. En Hebreos 6:12 al 15 podemos leer: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. En Hebreos 10:36 podemos leer: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En Hebreos 12:1 podemos leer: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En Romanos 5:3 al 4 podemos leer: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En Santiago 1:3 podemos leer: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No hay otra forma que aparezca el fruto de la paciencia que no sea a través de las pruebas. En Santiago 5:7 al 8 podemos leer: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. En Santiago 5:10 al 11 podemos leer: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Estos dos frutos se tratan juntos porque se parecen, aunque no representan lo mismo. Mientras la bondad, que viene del griego agatosune, es una cualidad moral, la benignidad, que viene del griego krestotes, es la manifestación externa de esa bondad en acciones concretas. Es la diferencia entre ser bueno, la bondad, y hacer el bien, que es la benignidad. El mismo razonamiento resulta aplicable a la maldad, es decir, ser malo, y a la malignidad, es decir, hacer el mal. Sabemos que Dios es bueno y he aquí una cualidad moral suya. En Salmo 136:1 podemos leer: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
Pero también sabemos que la bondad de Dios se manifestó, y he aquí su benignidad, en su amor por los hombres, aun cuando estos cometieron todo tipo de injusticias y delitos. En Tito 3, al 4 podemos leer: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, Dios es bueno y además benigno al manifestar esa bondad enviando a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna y viva por Él, conforme surge de Juan 3:16 y 1 Juan 4:9. Otra diferencia entre estos dos frutos es que mientras la benignidad describe los aspectos más amables de la bondad, esta última incluye también hacer el bien a otros, pero por medios no necesariamente amables. Cuando Cristo purificó el templo, conforme se nos relata en Mateo 21, 12 al 13, o denunció a los escribas y fariseos, conforme lo podemos ver en Mateo 23, 13 al 36, no fue necesariamente amable, aunque lo hizo por bondad. Debemos entonces no solamente ser buenos, sino además hacer el bien, es decir, practicar la bondad. Existen tres tipos de fe a los que podemos acceder los cristianos, a saber. La primera es la fe inicial para salvación, según surge de Efesios 2, 8 al 9 y Romanos 5, 2. La segunda es la fe como uno de los 9 frutos del Espíritu Santo, tema que estamos estudiando, basados en el pasaje de Gálatas 5, 22 al 23. Y la tercera es la fe como uno de los 9 dones del Espíritu Santo, conforme 1 Corintios 12, 8 al 10. El primer tipo de fe, es decir, la fe inicial para salvación de Efesios 2, 8 al 9, nos es dada por Dios para poder creer en el Evangelio presentado en 1 Corintios 15, 1 al 4, ser salvos y recibir el Espíritu Santo conforme Gálatas 3, 2. Esta fe es un don, y la palabra don significa regalo, es un don de Dios, un regalo de Dios. Una vez salvos, la fe se desarrolla y madura como un fruto por el solo hecho de ser salvos y de tener al Espíritu Santo morando y sellado en nosotros, conforme 1 Corintios 3, 16, 6 y 9 y Efesios 1, 13 al 14. Cuando este fruto de la fe madura, es una única medida de fe igual para todos los cristianos. En Romanos 12, 3 podemos leer: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo no está diciendo que una medida de fe particular y única, es decir, distinta, fue repartida a cada uno, sino que está hablando de la medida de la fe, también única pero universal, es decir, para todo el mundo igual. No es una medida de fe, sino la medida de fe, es una medida estándar. En 2 de Pedro 1:1 podemos leer: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro está diciendo: la misma fe sobrenatural que opera en mí, opera también en ustedes. La fe es una ley, y esto lo podemos ver en Romanos 3:27, donde el apóstol Pablo nos escribe: ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley de la fe, por ser precisamente una ley, opera equitativamente en todos aquellos que tienen a Cristo en el corazón. Algo no puede ser categorizado como una ley si no aplica de la misma manera para todos y en donde quiera. Por último, tenemos la fe como uno de los 9 dones del Espíritu Santo. Esta fe aparece cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo y siempre y cuando seamos equipados con este don. Se trata de la fe que mueve montañas. Este tipo de fe no es para todos los cristianos. Sin embargo, el primer y el segundo tipo de fe que vimos sí es para todos los cristianos.
La mansedumbre es la virtud que modera nuestra ira y sus consecuencias desagradables y evita todo resentimiento y rencor a causa del comportamiento de los demás. La mansedumbre aparece en el Nuevo Testamento presentada como un rasgo distintivo de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. En una de las bienaventuranzas del Sermón del Monte, que podemos encontrar en Mateo 5:5, podemos leer: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesucristo dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta mansedumbre que los evangelios atribuyen a Jesucristo queda finalmente ejemplificada con la aceptación de su calvario y muerte después de ser fortalecido por un ángel para que hiciera la voluntad del Padre. Finalmente, los mansos son enseñables y están dispuestos a aceptar la disciplina de Dios, aunque por el momento pueda parecer gravosa, conforme lo vimos en Hebreos 12:11. La templanza es la virtud que sirve para moderar los deseos destructivos y las pasiones desordenadas que muchas veces nos dominan. La pasión normalmente se la relaciona con el deseo sexual irrefrenable, pero también está asociada con otro tipo de sentimientos destructivos. La palabra pasión puede ser definida como un sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos o la ira intensos, y un sentimiento de amor vehemente especialmente manifestado en el deseo sexual. Pablo habla de crucificar la carne con sus pasiones y deseos en Gálatas 5:24, de hacer morir en nosotros las pasiones desordenadas en Colosenses 3:5 y recomienda a Timoteo huir de las pasiones juveniles en 2 Timoteo 2:22. Santiago, por su parte, atribuye las guerras y los pleitos a vuestras pasiones, y lo hace en Santiago 4:1. Nos han mal enseñado y también hemos mal aprendido que la carne es sinónimo de sexo, es decir, de lascivia, de lujuria, masturbación, fornicación, adulterio, etc. Esto es cierto, pero carne también es idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, etc. Conforme los pasajes que escribe Pablo en Gálatas 5:19 al 21, donde habla de las obras de la carne. Alguien podría no fornicar y aún así cometer todas estas últimas abominaciones. La templanza nos ayuda a contener todo deseo y pasión desordenada, sexual y no sexual. Como vimos, cada uno de los 9 frutos del Espíritu tiene un propósito. El fruto del amor nos ayuda a amar a Dios, a nuestro prójimo y aún a nuestros enemigos. El fruto del gozo nos ayuda a sentir alegría aún en medio de la aflicción, de la tristeza y de las pruebas. El fruto de la paz nos ayuda a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. El fruto de la paciencia nos ayuda a soportar contratiempos y dificultades para alcanzar las promesas de Dios. El fruto de la benignidad nos ayuda a hacer el bien como Dios lo ha hecho con nosotros. El fruto de la bondad nos ayuda a ser buenos como Dios lo es. El fruto de la fe nos ayuda no solo a creer que Dios existe, sino a creer en sus promesas. El fruto de la mansedumbre nos ayuda a moderar nuestra ira, a la vez que nos hace enseñables y nos ayuda a soportar la disciplina del Señor. Y el fruto de la templanza nos ayuda a controlar nuestros deseos, sentimientos y pasiones destructivas, sexuales y no sexuales. Los frutos del Espíritu no aparecen por arte de magia. ¿Queremos el fruto del amor? Entonces Dios nos va a hacer pasar por situaciones en las que tendremos la oportunidad de mostrar cuánto somos capaces de amar. ¿Queremos el fruto de la paciencia? Entonces Dios nos va a hacer pasar por pruebas y tribulaciones, las cuales, como vimos, producen paciencia. ¿Queremos el fruto de la mansedumbre? Entonces Dios nos va a hacer pasar por situaciones en las que vamos a tener la oportunidad de mostrar lo mansos que somos, porque por nuestros frutos seremos conocidos, conforme lo establece el Señor en Mateo 7:20. Tratemos, iglesia, de que vayan apareciendo en cada uno de nosotros estos 9 frutos del Espíritu Santo, porque, como dijo nuestro Señor Jesucristo, como ya dijimos, y lo dijo en Mateo 7:20, por nuestros frutos seremos conocidos.
Bueno, llegamos al fin de este estudio bajo la forma de video. Espero que haya resultado entretenido y que termine siendo de edificación para todos aquellos que terminen viéndolo. Y nos estamos despidiendo. Hasta el próximo estudio, seguramente también bajo la forma de video. Dios los bendiga. Amén.